Buen día a todos y bienvenidos a La Perla, cuidados posturales básicos para el posicionamiento y las transferencias activas del paciente post-ictus. Soy la doctora Carmen Lucía Hernández Stender, fisioterapeuta, especialista en neurorehabilitación, y en esta pequeña ponencia les traigo una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de facilitar las transferencias en aquellos pacientes que son activos, que conservan cierta movilidad tras un ictus, con el objetivo de permitir al paciente la movilidad activa y sobre todo permitir que sean partícipes en su recuperación funcional. Bien, a la hora de hablar de estos consejos debemos tener en cuenta que podemos estar con pacientes en una fase aguda o con pacientes en una fase crónica. En una fase aguda, en esos primeros días, incluso semanas tras el ictus, debemos tener en cuenta no dar tirones o traccionar de las extremidades del hemicuerpo afectado. ¿Por qué? En una fase aguda va a haber una disminución excesiva del tono muscular. El tono muscular es una activación de base que tenemos todos en nuestra musculatura y nos permite mantenernos contra la gravedad y realizar los movimientos de forma coordinada. Pero tras un ictus va a haber una serie de consecuencias que van a afectar al sistema nervioso central y que van a deprimir ese tono muscular y vamos a tener un paciente flácido. Entonces, si yo doy un tirón a una extremidad, esa musculatura no va a ofrecer resistencia y puedo lesionar tanto las cápsulas articulares como los ligamentos. Entonces, debo tener especial cuidado con esto, sobre todo con la articulación del hombro. ¿Por qué? Si nos fijamos en el esqueleto, veremos que en la articulación de la cadera el fémur está encajado en el hueso ilíaco. Sin embargo, en la articulación del hombro, el húmero no se encaja en ninguna parte. El húmero o la estabilidad de la cabeza del húmero va a depender de la activación de la musculatura. Cuando estamos en un paciente en el que el músculo no está activo y no ofrece ninguna resistencia, si yo tiro del hombro, puedo causar una luxación o una subluxación de la articulación. Y esto me va a traer una serie de problemáticas de difícil abordaje en un paciente neurológico. Entonces, siempre especial cuidado con la articulación del hombro. Nunca dar tirones en ninguna transferencia, ni cuando estemos haciendo volteos del paciente en la cama, ni cuando vayamos a pasar a una silla, ni llevarlo a ninguna parte. También debo tener cuidado porque puede aparecer lo que se llama el hombro doloroso. El hombro doloroso aparece por este tipo de lesiones y no solamente en la fase aguda, sino también en la fase crónica. Es decir, cuando evoluciona la fase crónica, tengo que seguir teniendo cuidado con esta articulación. ¿Cómo puedo prevenir el dolor en el hombro del paciente neurológico? Sobre todo, cuidado postural y transferencias adecuadas. Cuando vaya a hacer una transferencia al paciente, no levantar el hombro de forma excesiva, no dar tirones. Esto es fundamental. Entonces, en fase aguda, sobre todo, cuidado con los tirones de ese hemicuerpo que va a estar más afectado porque el tono va a estar disminuido. En una fase subaguda crónica, ya mi paciente comienza a recuperar, se van instaurando esas secuelas, voy a proponer un abordaje positivo. En fisioterapia, el abordaje positivo consiste en ver cuáles son las capacidades que el paciente conserva y aprovecharlas para seguir evolucionando a partir de ahí. No quedarme con lo que no puede hacer, sino con lo que sí puede hacer. Entonces, voy a seguir teniendo cuidado con el hombro, como había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque ese tono muscular que antes estaba excesivamente bajo va a empezar a aumentar y va a pasar al polo opuesto, va a ser excesivamente alto. Entonces es lo mismo, cuidado en no tirar de la articulación, no elevar excesivamente el hombro, tener en cuenta esos límites de la articulación. Y luego, en aquellos pacientes que tengan un control del movimiento, que es lo que estamos abordando en esta pequeña ponencia de hoy, voy a permitir su participación activa, que sea el paciente el que realice las transferencias, y yo, como personal sanitario, lo que voy a hacer es ayudarlo o supervisarlo en la medida de lo posible para que el paciente lo pueda ejecutar por sí mismo. Bien, entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿Qué podemos hacer para facilitar al paciente que tiene actividad, que tiene capacidad de moverse, para que lo pueda hacer por sí solo? Vamos a ver una serie de situaciones que se nos pueden dar en nuestro trabajo diario. Por ejemplo, paciente que acude a consulta y debe pasar a una camilla para realizar una valoración o una intervención X. Bien, no voy a coger al paciente, lo voy a levantar en peso y lo voy a poner en la camilla. Si el paciente tiene movilidad, imagínense si el paciente viene caminando, por ejemplo, o viene en una silla de ruedas, pero tiene cierta movilidad, lo voy a ayudar. ¿Cómo?
Para pasar de bipedestación a sedestación, facilito que el tronco vaya un poco hacia adelante y ayudo al paciente a sentarse. En este punto, como ven, voy a pedir al paciente que con su hemicuerpo menos afectado, es decir, ese lado del cuerpo que sí que controla, vaya a la camilla a apoyar la mano. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar esa movilidad que sí tiene para que me ayude. Entonces, el paciente va con ese lado a apoyarse, dejo que suba la pierna que controla y yo me voy a centrar en la que no controla. A continuación, voy a ir a la pelvis y lo voy a ayudar a colocarse adecuadamente en la camilla. Entonces, como ven, solamente es facilitado. El paciente va a necesitar más o menos agarres dependiendo del control que tenga. Y si necesito una ayuda de una segunda persona, pues la puedo pedir. Imagínense que ahora he terminado mi valoración y voy a ayudar al paciente a ponerse otra vez en sedestación, a pasar a sentarse. Entonces le pido al paciente que con su extremidad, que si controla, otra vez venga a buscar la camilla para que me ayude a voltear hacia el lado más afectado. Y yo con mis manos voy a fijar, con una mano fijo la pierna más afectada para ayudarla a rotar y que no se quede metida debajo del cuerpo, y con la otra mano me voy a ir a la pelvis y voy a ayudar al paciente a que se voltee. En este punto le pido que con la pierna que sí que tiene movilidad, vaya a su pierna más afectada y salga de la camilla. Y me sitúo delante. ¿Para qué? Para darle seguridad y que el paciente no se me caiga. Para que se vea lo que hago correctamente, me voy a echar hacia un ladito en el vídeo, ¿vale? Pido al paciente que se apoye nuevamente con mi cuerpo que más controla, el que sí que tiene movilidad, que se apoye en la camilla y lo voy a ayudar a incorporarse desde la pelvis y desde el hombro. Y aquí ya me he traído al paciente a sedestación, con ayuda activa del paciente, no lo he cogido y lo he levantado en peso. Bien, en este punto me voy a situar delante del paciente, pero aquí me voy a quedar otra vez de lado para que se vea en el vídeo, ¿vale? Me sitúo delante y lo ayudo a apoyar el hemicuerpo menos afectado, el más afectado y los pies apoyados. Siempre los pies deben estar apoyados. Si el paciente es muy pequeño o la camilla está muy alta, debo poner un escalón o un step para permitir el apoyo y que el paciente tenga estabilidad. Imagínense que una vez el paciente está sentado, voy a pasarlo a de pie o a una silla. Si voy a pasar a una silla, la silla debe estar colocada por el lado menos afectado del paciente, es decir, por el hemicuerpo que más controla. ¿Para qué? Para que pueda girar sobre ese lado y sentarse. Si la coloco por el lado que menos controla, voy a dificultar ese paso. ¿Vale? Entonces, ese paso, ¿cómo lo voy a realizar? El paso de bipedestación a la silla. Me coloco delante del paciente y si se fijan me agacho. No levanto los brazos del paciente. Como decíamos, hay que proteger el hombro. Entonces soy yo la que me voy a agachar. Le pido al paciente que controle él mismo su extremidad superior. Transfiero el peso hacia adelante y aquí un punto importante. Voy a pillar la pierna más afectada del paciente entre mis dos rodillas para ayudarlo a transferir el peso de forma segura sobre ese mi cuerpo y que luego él pivote y se siente. Entonces, este punto es importante. Tener en cuenta que el hemicuerpo más afectado lo tengo que controlar. Entonces aquí vengo, lo controlo entre mis dos rodillas durante todo el paso. Entonces, hago la transferencia. Este baile no lo voy a hacer. Lo hago en el vídeo para que vean que hay que transferir el peso para permitir que la otra extremidad pueda apoyarse correctamente y girar. Y luego acompaño al paciente a sentarse. Si por el contrario estoy con un paciente que tiene bastante control y que hace estos movimientos él solo, pues solo superviso. Me vengo a la parte de escápulas, lo ayudo a transferir el peso hacia adelante para que se levante y simplemente le voy a recordar que estire bien, que se coloque de forma adecuada, que transfiera el peso de un hemicuerpo a otro para permitir el giro y luego se siente. Este es un paciente que tiene bastante control, entonces solamente voy a supervisar ese paso. Bien, entonces, consejos que debo tener en cuenta. A modo de resumen, nunca traccionar de la extremidad superior, no arrastrar las extremidades, ni dejarlas caer bruscamente, ni dejarlas debajo del resto del cuerpo durante las transferencias, facilitar el paso de decúbito a sedestación con ayuda del lado menos afectado de mi paciente, colocar la silla siempre por el lado menos afectado para facilitar el pivote del paciente y permitir que sea mi paciente el que realice los movimientos de forma activa.
Dejen que el paciente participe de forma funcional en su propia recuperación. Espero que esta pequeña ponencia les haya sido de gran interés y sobre todo que les sea de mucha ayuda en su día a día. Gracias por su atención.